donde aquellos acontecimientos de principios del siglo XIX van a empezar a consolidarse y van a empezar a configurar los rasgos más distintivos de lo que va a ser nuestro país, ¿no es cierto? Hacia mitad del siglo XIX se van a ir produciendo determinados acontecimientos históricos y políticos que van a marcar el destino de la nación. Fíjense que entre 1862 y 1880 se suceden las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que de alguna manera van a sentar las bases para determinadas cuestiones que van a ser características de la nación argentina y que se van a ir consolidando hacia finales del siglo XIX. Todo este proceso que se va a consolidar a partir de 1880 va a ser llevado adelante por lo que luego se conoció como la generación del 80. La generación del 80 fue un grupo de dirigentes que encararon una serie de procesos políticos, sociales y culturales que marcaron la consolidación nacional, ¿no es cierto? Inaugura un periodo en donde se va creando la nación. Argentina en este momento, a final del siglo XIX, es un país nuevo, ¿no? Y un país que, según la percepción de esta generación del 80, que son quienes están inaugurando la nación, será un país en desarrollo, o por lo menos en vistas de un desarrollo, donde empieza a generarse un modelo agroexportador desde lo económico y donde además hay una incipiente industria, donde además importa organizar ciudades, trazar calles, fundar escuelas, hospitales, generar plazas, lugares de encuentro público. Y en todo este proceso hubo un proceso específico, una política específica, que fue la política de inmigración europea, que fue fundamental en este momento. La política de inmigración europea constaba específicamente de generar facilidades para que ciudadanos europeos de diferentes ciudades de Europa puedan arribar al país y quedarse viviendo en el país. Para las políticas de inmigración, la justificación que todo este grupo de dirigentes encontró fueron dos cuestiones. Por un lado, la idea de poder poblar el país con personas que pudieran ser mano de obra para este modelo agroexportador que les comentaba hace un ratito, o para esta industria incipiente. Pero la verdad que también tenía que ver con una decisión de estas élites ilustradas, que eran quienes dirigían el país en ese momento, de alguna manera modificar la composición poblacional, podríamos decir, del territorio de ese momento, que tenía que ver justamente con habitarlo con personas que tengan valores occidentales, que eran los ciudadanos europeos, porque para toda esta generación que estaba construyendo el país, las ciudades europeas eran los modelos a seguir, ¿sí? Entonces, la política de inmigración en ese momento tuvo que ver con que puede arribar al país un cúmulo enorme que en ese momento llegó de personas del extranjero. Entonces, a esta configuración que se le estaba dando al país y a esta prosperidad económica que se estaba dando, debía corresponderle además una riqueza espiritual, ¿no? Una riqueza espiritual que permitiera de alguna manera conquistar esos valores de civilización que ellos estaban buscando, ¿no? Para la creación de la nación. Esta palabra es importante, civilización, porque en ese momento se opone la palabra civilización a la palabra barbarie. En ese momento se dan esas discusiones entre civilización y barbarie, cuando civilización significaba en ese momento todo lo que tenga que ver con esos valores europeos, con esa cultura, con esos modos de vida, con esas costumbres, mientras que la barbarie estaba más vinculada a
la vida en el campo, la vida de los habitantes originarios del territorio, los gauchos, los mestizos, los indios, y en donde claramente, a través de todo este proceso, se intentaba, de alguna manera, civilizar, es decir, generar estos valores europeos en nuestro país. Entonces, a toda esta prosperidad se le tenía que corresponder esta riqueza espiritual que permitiera de alguna manera arraigar en la cultura todos esos valores. Y para esto era fundamental crear un campo específico que tenga que ver con la cultura, ¿sí? El siglo XIX en el arte argentino es importante porque es el momento en donde, como les decía al principio, empieza, para decirlo de una manera sencilla, el arte argentino, empieza un espacio específico para el arte argentino. De eso hablamos cuando hablamos de campo artístico. Cuando hablamos de campo artístico, hablamos de un espacio específico en donde artistas de diferentes disciplinas encuentren un lugar donde poder formarse, poder estudiar, poder mostrar sus obras, poder venderlas, y donde además se generen espacios que permitan formar al público también. Un público que pueda asistir a galerías, a conciertos, un público que pueda consumir libros, puede ir al teatro, un público que se nutra con espiritualmente, ¿sí? Entonces, es en este momento en donde empieza a formarse este campo específico del arte. ¿Y de qué manera se forma un campo artístico? De varias, pero acá vamos a ver 3 ítems importantes, que además lo vamos a ver, lo vamos a, digamos, a aplicar y a poder identificar después en otros periodos de la historia. Por un lado, cuando se empieza a conformar este campo autónomo de otras disciplinas, se generan espacios para la formación de artistas, escuelas, academias, espacios donde los artistas puedan aprender y donde puedan profesionalizarse. Acá en Argentina, una de las instituciones clave fue la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, que se funda en 1876 a partir de la voluntad de un grupo de artistas, de literatos e intelectuales, que inmediatamente van a fundar la Academia Libre de Bellas Artes, de Enseñanza Artística se llamaba en ese momento, Academia Libre de Enseñanza Artística, que luego va a mutar en lo que será la Academia Nacional de Bellas Artes. Este espacio es un espacio específico para aprender arte, para aprender de cultura, para aprender a nutrirse de esos valores espirituales que la conformación de la nación estaba requiriendo de alguna manera. En esta academia, es la academia, digamos, que va a formar a la primera generación de maestros argentinos. Es una academia que, bueno, en ese momento, como el modelo a seguir eran las ciudades europeas, muchos de los maestros de la primera generación que enseñaron arte a los primeros artistas eran de ciudades de Europa, de Italia, de España, de Francia también. Y la novedad de esta Academia Libre eran las metodologías que estos maestros europeos traían de aquellos lugares, como por ejemplo el modelo vivo, que era una técnica que en ese momento estaba muy en auge, que tenía que ver con poder mirar un objeto, una persona, un espacio y poder retratarlo en el mismo momento, de manera simultánea, en el que se lo está mirando, o por ejemplo la pintura de paisaje, que también era una innovación de aquellos momentos. Pero además también la Sociedad Estímulo de Bellas Artes con la Academia creó una biblioteca específica con libros en donde los artistas justamente podían estudiar y estar al tanto de las tendencias europeas, las tendencias estéticas europeas. Eso por un lado. Antes de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y de la Academia Libre, existían espacios de formación artística, pero eran espacios más bien informales.
Eran talleres en las casas de los artistas europeos o argentinos, pero no había una formalidad en relación al estudiar arte, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, en la conformación de un campo artístico, es importante pensar en la circulación de esas obras. Si yo tengo artistas que estoy formando, que están aprendiendo técnicas y que están desarrollando determinadas cuestiones estéticas, voy a necesitar lugares donde esa obra se vea, donde esa obra circule y donde el público pueda tener contacto con ella. Entonces, una cuestión importante en ese momento fue crear espacios para las exposiciones, ¿sí? Para que se puedan hacer exposiciones, muestras, las galerías, las salas de arte fueron otro de los espacios que formaron parte de este campo artístico que se estaba formando en ese momento. Y ahí tenemos, en 1893, dos espacios, por un lado el Ateneo y por el otro lado la Colmena, que eran espacios que recepcionaban obra de artistas argentinos, ¿sí? El Ateneo, por ejemplo, tenía un salón anual donde han expuesto muchos artistas que vamos a ver ahora en un ratito. Y por último, en este momento de gran crecimiento del campo del arte, es necesario también espacios para la legitimación de esas obras. ¿Qué significa? Generar lugares que de alguna manera sean una voz autorizada. Si yo veo una obra o una pintura, una escultura, un grabado en un museo, no voy a dudar probablemente de que esa obra sea una producción artística, en este caso nacional. Entonces, la legitimación de todas esas obras fue otra de las patas importantes en la conformación de este campo artístico. Por eso es un momento en el que surgen museos, salones nacionales. Por ejemplo, en 1895 se crea el Museo Nacional de Bellas Artes, que está en Buenos Aires hoy en día, y que además el museo surge por un pedido específico de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, que como dijimos al principio, fue fundada por un grupo de artistas intelectuales, quienes piden al Estado la formación de un museo estatal para albergar, conservar estas obras de arte que se estaban creando en este campo artístico incipiente, ¿no? Entonces, se crea el Museo Nacional de Bellas Artes, emblema en el arte nacional, cuyo primer director fue un artista, Eduardo Schiaffino, que ahora vamos a ver obras de él también y vamos a hablar un ratito de él. El Museo de Bellas Artes Nacional se propone, por un lado, generar exposiciones de arte internacional de todos los periodos históricos, por lo cual la mayoría de las obras que se exponen son donaciones o adquisiciones de obras europeas, de artistas europeos, pero por otro lado también la intención es promover y consolidar un arte argentino incipiente, pero arte argentino al fin, por lo cual el museo va a abrir con estos dos núcleos. Por un lado, arte internacional, sobre todo europeo, y por el otro lado, arte argentino. Bien. Este proceso de conformación del campo artístico, esto también es algo que vamos a ver durante todo el curso y durante todas las clases, que es súper interesante. Todo este proceso de conformación del campo artístico fue impulsado, obviamente, dentro de un marco de consolidación nacional, en donde interesaba que se cree un campo específico para esto, pero fue impulsado por artistas, ¿sí? Fue impulsado por los propios artistas, por los propios integrantes de la comunidad intelectual, lo cual no es menor y ya vamos a ahondar mejor en eso. Son, bueno, en este caso, en este periodo, fines del siglo XIX, artistas que hicieron un tránsito entre Europa y América y en donde había una constante comunicación entre los dos continentes. Y es por eso que hay mucho del arte argentino y de este periodo específicamente que tiene que ver o que está vinculado con expresiones europeas. Y por otro lado,
una mención en relación a las imágenes que vamos a ver ahora en un ratito, es cómo a partir justamente de este tránsito entre Europa y América y estas articulaciones que hacen los artistas que están siempre atentos a lo que pasa en los centros, da como resultado obras que de alguna manera manifiestan lenguajes internacionales, ¿sí? Vamos a ver ahora cómo las obras de arte argentino están de alguna manera en consonancia o digamos, eh, manifestando lenguajes estéticos que son contemporáneos en las ciudades europeas. Pero además, no solo generan estas cuestiones que tienen que ver con la expresión artística, con, digamos, de qué manera se expresan los artistas, sino además, a través de la representación, se expresa la realidad nacional, la realidad de una nación que está creciendo y que está en vistas a un desarrollo, que está en vistas a generar una identidad específica que los artistas van encontrando a través de diferentes expresiones estéticas que vamos a ir ahondando ahora en un ratito. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Me dicen si venimos bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Bien, perfecto, porque no las veo. Se ve Ahí, bien. Ah, bueno. claro, Sí, qué pena, bien. que sea así y vos no nos ves. Bárbaro, seguimos. Perdón porque no la estoy viendo, entonces necesito que me chequeen con la voz. Bueno, y ahora viene la parte divertida, porque vamos a ver imágenes. Varias imágenes que tienen que ver y que están en consonancia con este momento de consolidación nacional y de conformación de este campo artístico. Por un lado tenemos esta pintura hermosa de Pueyrredón, que es un retrato de Manuelita Rosas, de la hija Juan Manuel Rosas, dentro de lo que es la pintura histórica, porque esta pintura habla mucho del momento en el que se pintó, ¿sí? 1850. En ese momento, Juan Manuel de Rosas tenía la gobernación de Claro, la, después. de la ciudad de Buenos Aires, y fíjense este retrato, Manuelita pintada con un vestido rojo. El rojo tiene mucha presencia en esta obra, ese vestido de terciopelo, pero además aparece en el sillón de atrás, en la alfombra, en la cortina, en las rosas, justamente de atrás. El rojo era la representación de los federales, digamos, que era lo que encarnaba Rosas. Esta es una pintura que se hizo por encargo, ¿sí? Se la encargaron a Pueyrredón que pinte a Manuelita con estas determinadas características. Querían que tenga un vestido rojo porque es altamente simbólico, ¿no es cierto? Fíjense, además, algo importante, histórico, en relación a la figura de Manuelita, es que en ese momento se la veía a ella como una suerte intermediaria entre el gobierno y el pueblo. Era una persona muy empática con el pueblo. Fíjense la posición risueña de ella, una mirada muy, muy amable. Y fíjense cómo está depositando sobre la mesa una carta, una suerte de acuerdo, algo que de alguna manera simbolizaba esta empatía entre el pueblo y el poder. Hasta los unitarios la querían a Manuelita. Era una figura que realmente podía mediar y podía suavizar de alguna manera la vida política, que era muy compleja en esos momentos de organización, muy, muy agitada además. Bien, seguimos con esta obra que la vimos la clase pasada, de Cándido López, en la batalla de Curupaytí. Cándido López estuvo, digamos, en la guerra del Paraguay,
entre el 65 y el 70, y hizo una serie importante de estas pinturas, grandes pinturas, que son muy descriptivas de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y algo importante de Cándido López en ese momento es que no era un artista del todo profesional. ¿Qué quiero decir con esto? En un momento en donde se está conformando el campo del arte, Cándido López había estudiado pintura, pero no hizo el tránsito por ninguno de estos espacios que mencionamos recién, de la Academia Libre o el Ateneo y demás. Creo que esta obra, de hecho, si no me equivoco es esta, la había expuesto en el Club Gimnasia de Esgrima, algo muy frecuente en la época, porque claro, al no estar completamente constituido un campo artístico que tenga espacios específicos para la formación, para la circulación y la legitimación, se usaban para la exposición otros espacios de la vida social, como en este caso el Club Gimnasia de Esgrima. Es interesante la figura de Cándido López, que fue fotógrafo, soldado, zapatero, trabajador rural, una persona muy versátil que de alguna manera documentó, en este caso, los sucesos de la guerra del Paraguay. Fue cabo, creo, ¿no? Él luchó en la guerra del Paraguay. Puede ser, no sé la verdad exactamente el cargo, pero sí estuvo hasta que tuvo, digamos, un accidente en la mano que le imposibilitó, digamos, pintar, tuvo que aprender a pintar con la otra mano. Es una historia bastante particular la de Cándido López. Por eso digo también en este sentido de la no profesionalización. Fíjense cómo esta escena es una escena bastante diferente de la que vimos recién y de la que vamos a ver ahora. Las otras son representaciones más naturalistas, donde se puede identificar mejor las figuras. Acá las figuras son pequeñas manchas, si las vemos, igual que el cielo y el paisaje, ¿sí? Tiene como otro tipo de resolución. Es un artista que verdaderamente dentro de los artistas de su época se ha destacado por ser tan particular. Esta obra también la vimos la semana pasada, muy importante, emblemática, también La Vuelta del Malón. Comentamos la vez anterior que esta obra representa justamente un malón de indios que secuestran a una chica blanca, que era una temática muy frecuente. Esta obra también, la primera vez que se expuso fue en una ferretería, en la vidriera de una ferretería. Fíjense cómo en este momento, hoy en día, es más difícil ver obras en otros lugares. Digo, el arte contemporáneo ha fomentado bastante la descentralización de las obras y la circulación de las obras en otros espacios que no son museos y galerías, pero por lo general, hoy en día las obras de arte las vemos en esos espacios, salas de arte, salas de exposiciones, centros culturales, museos, galerías y demás. En ese momento, que era un momento en el que recién se estaban empezando a surgir estos espacios específicos para el arte, las obras circulaban acá en Argentina en otros espacios. Bueno, esta obra, la primera vez que se mostró en Argentina, se mostró en la vidriera de una ferretería. Y de la Valle hace esta obra en ocasión de una muestra universal en Chicago que rememoraba los 400 años de la llegada de Colón a América. Fíjense cómo también podemos pensar en una analogía entre la conquista de América de Colón y algo que estaba sucediendo también en todo este proceso de conformación de la nación, la conquista del desierto, y cómo esta obra de alguna manera remite a ese hecho histórico. La conquista del desierto fue una de las políticas vinculadas a la política de inmigración que tenía que ver justamente con desplazar del territorio argentino a los habitantes originarios. ¿Para qué usar esas tierras? Para sembrar y para que sean habitadas por inmigrantes europeos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo, de qué manera esta obra traza una analogía entre esos dos momentos históricos, digamos,
internacional, y otro más vinculado a la historia de la nación. Bien, esta obra de Juan Manuel Blanes, un artista uruguayo, que pinta la fiebre amarilla en Buenos Aires en el año 71. Fíjense el dramatismo de esta obra. En una escena donde una mujer falleció por la fiebre amarilla, que era una enfermedad muy compleja en ese momento. Está su hijo agarrado a esa situación y se los puede ver a los médicos entrando, mirando la situación, la tristeza de ese momento. Fíjense cómo la luz, el tratamiento de la luz es increíble, es lo que le da esa teatralidad y ese dramatismo, ¿no? Parece eso, parece una obra de teatro. Es como además un documento histórico de su tiempo, ¿no? Como si fuese una fotografía que documentaba, en este caso, el momento tan complejo con esto de la fiebre amarilla. Bien, otra tendencia que se pudo ver hacia finales del siglo XIX en el arte argentino es el costumbrismo, que en realidad es un tema que relata los momentos cotidianos, diferentes momentos cotidianos que se podían vivir en Argentina, son típicos de Argentina. En este caso, Martín Boneo, con esta obra Capataz y Peón Rebelde. Es interesante la figura de Martín Boneo porque fue el primer artista becado por el Estado para estudiar afuera. ¿Se acuerdan que les dije que los artistas en este momento tenían un vínculo muy estrecho con Europa? Bueno, hubo un momento en el que el hecho de que vayan a estudiar afuera, los artistas se cultiven y absorban esas tendencias europeas, se convirtió en una política de Estado. Martín Boneo fue el primer artista becado argentino para ir a estudiar afuera. Y fíjense cómo también desde acá se crea un imaginario de la nación. Desde el título, Capataz y Peón Rebelde, fíjense cómo el capataz está arriba del caballo, indicándole al gaucho que está abajo tomando mate que vaya a trabajar, como de alguna manera la vida en el campo, ¿no? El paisaje con los animales, cómo de alguna manera se va prefigurando un imaginario de una escena cotidiana netamente argentina, ¿sí? De la nación. O tenemos esta obra de Faustino Brughetti, Figuras en el paisaje, que también cuenta, por otro lado, un grupo de mujeres en un momento relajado, al aire libre, una está leyendo, la otra no se sabe muy bien qué está haciendo, tiene un perrito sobre el regazo, un momento de dispersión. Fíjense acá cómo el tratamiento de la pintura ya empieza a ser diferente, ¿sí? Si los otros son más naturalistas, es decir, que emulan más a la realidad, este ya se empiezan a notar un poco más las pinceladas, los colores se distorsionan un poco, o se ponen de manera más pura en la tela. Esto lo vamos a ver mejor, estas tendencias, hacia la década del 10. O esta obra también de Pío Colivadino, La hora del almuerzo, donde también recrea una escena, en este caso con varones, de dispersión, que probablemente sea un momento de recreo en el trabajo. Probablemente sean obreros o trabajadores del campo, o no, de la construcción parece más. Bien, otra tendencia muy importante hacia fines del siglo XIX fue el realismo social. ¿Qué significa realismo social? En este caso una obra de Reinaldo Giudice, La sopa de los pobres, de 1884. ¿Se acuerdan que hablamos de esta política de inmigración europea, donde el Estado argentino fomentaba el arribo de inmigrantes europeos a la Argentina?
Eso, además de poblar y de generar mano de obra para las industrias o para el modelo agroexportador, trajo aparejado también un cúmulo de personas que traían formación política, ideales. Y en un momento en donde el país, digamos, empieza a poblar, se empieza a subir la densidad de la población, es un momento en el que también se dan grandes desigualdades, ¿sí? Hay gente que vive de una manera, o sea, existe la élite, que viven en casas, en grandes palacetes, y también existe y se empieza a generar una clase obrera más empobrecida, víctima de estas desigualdades. Y vieron la línea histórica que pusimos al principio, mencionamos la Revolución del Parque que se dio en 1890, que fue una revolución a partir de la cual un grupo de obreros con formación política, socialistas, anarquistas, iniciaron una huelga a causa de las desigualdades. Entonces, toda esta política de inmigración también trajo aparejada una serie de desigualdades que se refleja en el arte a través del realismo, en este caso, la obra de Reinaldo Giudice, La sopa de los pobres. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. ¿Estos cuadros están en el Museo Nacional de Bellas Artes? Estos están en el Museo Nacional de Bellas Artes, sí. ¿Y el Yo de no sé ahora, Privigliani también? decime. No, el primero, el de la hija de Rosas también. Sí, ese también. Ok. Ese creo que está expuesto porque forma parte de la permanente. No, Todos pero estos, porque yo estos los he visto, el anterior, sí, los he visto. todos Maravilloso. la mayoría de estos que vamos a ver acá forman parte de la colección del Museo Nacional de Bellas Artes, porque, claro, imagínense, eran contemporáneos en ese momento. Es muy probable que lo hayan adquirido incluso en ese momento, ¿sí? Y O unos años tienen un tamaño imponente además, son grandes, sí, son enormes. Y hay algo hermosos. interesante de eso que mencionas. Por ejemplo, esta obra, también, de Ernesto de la Cárcova, vos mencionaste el tamaño, y eso es importante porque, por ejemplo, en estas obras de realismo social, eh, la representación de los obreros se da de manera monumental, ¿sí? El hecho de que un cuadro de realismo social que representa una situación de desigualdad o de pobreza, el hecho de que esas situaciones se representen en una tela grande, muy grande, de 2, 3 metros, es importante y tiene que ver con una tradición europea también, ¿sí? Que vamos a ir mencionando más adelante, pero que tiene que ver con artistas como Courbet o Millet, que desde Europa, desde Francia específicamente, estaban también generando imágenes de este tipo, ¿sí? Fíjense con esto que yo les digo, les decía al principio de que los artistas argentinos iban a Europa, estudiaban, adquirían, tomaban todas esas influencias estéticas, pero después venían a la Argentina y las resignificaban en este contexto, ¿sí? O sea, esto que vemos acá, esta obra de Ernesto de la Cárcova, Sin pan y sin trabajo, tiene una temática y un tratamiento que el artista probablemente haya aprendido de sus viajes a Europa, pero que en el contexto argentino significa una situación específica que estaba pasando en este contexto y no puede haber sido, digamos, percibida desde otro lugar. Un poco lo que mencionamos también la primer clase, cómo los artistas argentinos toman esas referencias, pero las reelaboran y generan este tipo de resultados. Desde este contexto particular. Esta obra también es preciosa y es dramática. Fíjense cómo, también a través de un realismo, esa familia está expectante y el centro de la obra es lo que pasa atrás de la ventana. Atrás de la ventana hay una huelga, hay una fábrica cerrada y hay un momento de extrema conflictividad social. ¿Sí? Muy hermosa esta obra. Por otro lado,
Bueno, esta obra de Ernesto de la Cárcova la expuso la primera vez en el Ateneo, ese que veíamos al principio, que era el espacio para que circulen las obras. Esta obra se expuso por primera vez ahí. Esta es una obra de Eduardo Sívori, El despertar de la criada. Eduardo Sívori es un artista que va a tener un papel fundamental en la conformación de este campo artístico, porque él va a ser uno de los fundadores de la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, ¿sí? Él va a ser uno, además, de los impulsores de la creación del Museo Nacional de Bellas Artes. Por lo cual, fíjense acá esto que mencionábamos al principio. Eduardo Sívori, un artista que además impulsa un proyecto cultural y que asume un rol, en este caso, de gestión, cómo se va corriendo desde el lugar de artista para ir fomentando la creación de este campo artístico. Esta obra es importante y paradigmática porque introduce la temática del desnudo. El desnudo era una temática que no era frecuente en ese momento, o que recién en ese momento significaba una renovación, una innovación. Realmente el desnudo en ese momento era una innovación, era un traspasar los límites y sobre todo si se representaba a una criada desnuda. ¿Sí? Fíjense cómo la escena, que ya lo vaticina el título de la criada, podemos ver ese ambiente precario, con la ropa doblada en la silla, con ella ensimismada, doblando una media, la cama de caños, y el cuerpo que tiene algunas zonas más oscuras, probablemente sean las zonas del cuerpo que están expuestas al campo, al trabajo al aire libre, y cómo ese cuerpo robusto, esas piernas musculosas, también denotan el trabajo de la mujer, ¿no? Históricamente, los desnudos, si nosotros pensamos en la historia del arte universal, los desnudos de la mujer siempre estaban vinculados a cuestiones más simbolistas, más espirituales, ¿sí? Si pensamos en algunos de los, no sé, las obras de Botticelli, por ejemplo, eran más que nada alegorías, ¿sí? Acá se está representando netamente a una mujer que además es una criada en un contexto específico de Argentina. Una obra que causó una gran revolución, por primera vez se expone en París, tuvo críticas no del todo favorables y cuando viene a la Argentina otro tanto. Sin embargo, Eduardo Sívori la dona a la Sociedad Estímulo de Bellas Artes y logra exhibirla en reiteradas ocasiones. Pero fue una obra particularmente controversial en ese momento. O este desnudo de Eduardo Schiaffino, que se llama Reposo. Eduardo Schiaffino, ¿se acuerdan que fue el primer director del Museo Nacional de Bellas Artes? También otro de los artistas que ejerce este rol móvil entre el artista creador, que también viaja a Europa, al igual que Schiaffino, a nutrirse de estas tendencias estéticas europeas, pero que además, cuando regresa al país, ejerce un rol de gestor, en este caso a través de la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes. Eduardo Schiaffino es crítico y fue el primer historiador del arte también, que en 1933, si no me equivoco, escribe como el primer libro de arte argentino. Esta obra, Reposo, igual que la anterior, no igual, porque obviamente la otra tenía la connotación de la criada, pero sigue siendo un desnudo, con ese halo azul, y podemos ver acá un poco más, influencia un poco más del simbolismo, ¿no? No se sabe muy bien quién es esa mujer, el ambiente, esa atmósfera azulada que invade también el cuerpo. Genera como un poco más de misterio esta obra, ¿no? Y también, a pesar de las críticas, porque también fue una obra en su momento muy criticada, Schiaffino ha insistido en exponerla, en hacerla circular, en que el público la mire.
es interesante esto, porque en un momento en donde lo que se intenta es formar el gusto del público, el hecho de exponerla tiene que ver con eso, ¿sí? Como una insistencia en que, bueno, el público finalmente logre asimilar este tipo de arte. Y por último, nos queda un ratito, vamos a terminar de ver estas. Otro de los tópicos que se inscribe dentro de este momento de conformación nacional es el paisaje, ¿sí? ¿Cómo se reafirma la identidad nacional en ese momento? Una de las alternativas era a través de la pintura o de la representación del paisaje. En este caso, otra obra de Pío Colivadino, Paisaje de Tandil, ya se hace referencia específica al lugar. Fíjense cómo el tratamiento acá lo podemos vincular más al impresionismo. El impresionismo fue una tendencia estética que se basaba en pintar impresiones, se basaba en pintar al aire libre, era un método muy novedoso hacia finales del siglo XIX, muy de vanguardia, pintar al aire libre paisajes que eran impresiones, ¿no? Por eso da la sensación un poco de inacabado, de esas pinceladas más bien sueltas, no tan realistas o naturalistas como las obras que vimos anteriormente. O, otra vez, esta obra de Eduardo Sívori, reelaborando esa tendencia estética del impresionismo que había adquirido en sus viajes a Europa, pintando Pampa o Chacra la porteña, también anclándola en el paisaje nacional, con el campo, con las vacas, con un montón de elementos que son característicos de nuestro territorio. O esta obra preciosa de Martín Malarro, Las Parvas. Nosotros en la clase pasada vimos una de Martín Malarro que era nocturno. No sé si se acuerdan que eran como unos árboles que iban tapando la luna con un lago. Bueno, otra vez Martín Malarro se inscribe dentro del impresionismo con esta obra Las Parvas. Y una más de Martín Malarro, porque nos encanta. Esta es otro nocturno. También, fíjense cómo acá, y esto se va a vincular con lo que vamos a charlar en la clase que viene, la resolución estética ya no es más realista, no es más naturalista, no intenta representar fielmente la realidad, sino que responde a otros intereses, otra experimentación estética, otra experimentación con el lenguaje, que va generando además otros significados, ¿cierto? Muy hermosa esta obra. Bueno, hasta acá la presentación del día de hoy. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. ¿No hay mujeres artistas? Re importante tu pregunta y me encanta que me la hagas. La verdad es que sí, por supuesto, hay mujeres artistas, pero los relatos de la historia del arte, sinceramente, han demorado mucho en incorporarlas. Y en este periodo, justamente, es muy difícil encontrarlas. De hecho, además nosotros hicimos un recontra recorte de las manifestaciones de ese momento, pero la verdad que, sobre todo a finales del siglo XIX, la participación pública de las mujeres era muy limitada. Solo se limitaba a ciertas esferas. Por ejemplo, la figura de Manuelita significó un cambio en relación a la participación de las mujeres. El hecho de que Pueyrredón la retrate a ella y no retrate a su padre fue significativo, digamos, aunque desde la representación la mujer aparece desde ese lugar. A medida que avance el siglo XX y a medida que se vaya constituyendo un campo del arte, vamos a ir encontrando muchas más mujeres artistas. Pero es muy difícil, es verdad, encontrarlas en los relatos del arte. Muy difícil. Recién ahora, hace unos años,
y también a través de ciertos relatos encarados por algunas investigadoras, sobre todo en el caso de Rosario, está Adriana Armando, que quizás algunos la conozcan, ella es investigadora, curadora. Hace unos años ha hecho algunas muestras e investigado justamente esto, de qué manera, hizo 2 muestras. En una investigaba de qué manera la mujer era representada por hombres y veía, bueno, ciertas representaciones muy estigmatizantes del rol de la mujer. Y por otro lado, analizaba producciones de mujeres artistas. Es una temática muy interesante y está buenísimo que lo menciones, pero realmente en este periodo, por lo menos con la selección también que hicimos hoy, realmente la participación pública de las mujeres, sobre todo en el ámbito del arte, en un momento de conformación, fue muy limitada. Todavía eran objeto en ese momento, no podían participar, pero solamente eran servidas para poder pintarlas. Exactamente. Pero, por ejemplo, Rosa Bonheur no entraría en este periodo. Sí, puede llegar a entrar. Podríamos verlo para la próxima clase, sí. Claro, porque me parece, no es que no existieran las mujeres pintaban, pero estaban invisibilizadas. Exactamente, tal cual. ¿Cómo se llama la historiadora rosarina? ¿Podrías? Adriana Armando. Armando. Ahí lo mando por el chat. Gracias. Adriana Armando. Ella, bueno, estas muestras que mencioné las hizo en OSDE hace ya varios años. Y en realidad, no recuerdo mal, se sesgaba el arte de Rosario. Pero bueno, es muy, muy interesante el trabajo de Adriana y justamente introducía esta problemática, ¿no? Que es algo de lo que se empezó a hablar desde no hace tantos años. Por supuesto que existían mujeres artistas, pero la realidad era que predominaban las voces de los varones. ¿Alguien le quedó alguna duda? ¿Quiere hacer algún comentario más sobre lo que estuvimos charlando o lo que quieran comentar? Una pregunta. Sí. ¿Puede ser? Sí, dale, decime. No, digo, ¿es posible, no digo permanentemente dialogar, porque con todos los que somos es muy difícil, pero en algún momento se puede hacer alguna intervención oral más allá de la escrita? Porque yo he escrito un montón de cosas, pero digamos, bueno, eso es importante. Y algunas cosas las preguntaba, pero bueno, me quedé después con la duda y otras las aseveraba, así que no hay problema en eso. Pero lo importante es saber si en algún momento de la clase, si uno tiene alguna duda, puede interrumpir para preguntarla verbalmente. Mira, podemos hacer así, Ana. ¿Puedo comentar algo después? Por supuesto, sí. Por supuesto que pueden, digamos, interrumpir y lo conversamos. A lo mejor yo, mientras estoy haciendo la presentación, no puedo ver el chat, por lo cual, si ustedes escriben, yo no lo puedo ver. A lo mejor para organizarnos, lo que podemos hacer es reservar las preguntas que tengan para el final. No sabía que vos no podías, yo pensé que vos al mismo tiempo que ibas hablando, ibas viendo todas las intervenciones. No, porque cuando presento pantalla, tengo la pantalla completa, entonces no puedo verlo. Eso es importante que lo menciones para que lo veamos. Por eso digo, lo que propongo es que hacemos la exposición. Si hay algo que obviamente no se entiende y que es un comentario, lo podemos hacer durante la exposición, pero a lo mejor reservamos el espacio del final, 15 minutos, para conversar un ratito. Sí, no hay problema. María. Acaban de mandar hoy un mail de comunidades de la Facultad de Adultos diciendo justamente que debido a las interrupciones que han ocurrido, no en esta, sino se ve que en otras clases de Meet, que se reserven los primeros 40 minutos para una exposición y después se pregunte,
para tener un orden. Seguramente lo tendrán en sus correos, esta Perfecto. indicación que enviaron. Yo creo que sí, me parece que es lo mejor para hacerlo de manera ordenada, sobre todo en esta instancia en la que somos muchos. Claro. Y por ahí también es complicada la interacción, justamente por eso. Bueno, a mí hoy no me funciona la cámara, les pido disculpas, me encantaría que me vean, pero no sé qué me pasó. Pero por eso además tampoco lo puedo ver el chat, pero sí reservemos este momento. ¿Alguien Claro. más quiere comentar algo o alguna duda que haya quedado? No, ¿Les no. resultó más o menos? ¿Qué temática vas a abordar? ¿Vas a seguir la línea histórica el próximo martes? Sí, la línea histórica la vamos a usar en general porque a mí me resulta ordenadora y creo que ustedes también. O sea que vamos a hacer un recorrido cronológico, pero van a ver que nos vamos a ir abriendo también un poco. La semana que viene vamos a seguir con el periodo que tiene que ver con la primera década de 1900, del siglo XX. Vamos a hablar un poco del primer centenario de la nación, y vamos a ver algunas tendencias estéticas ya con un campo artístico consolidado, y vamos a centrarnos también en algunos grupos, porque vamos a ver que van a ir emergiendo algunos grupos específicos, y también vamos a ir incorporando ya a partir del siglo XX más particularidades del arte de Rosario, ¿sí? Vamos a trabajar obras que ustedes van a poder ver en los museos o en la calle, digamos, va a ser como una historia un poco más familiar. Así que viene por ahí la próxima clase. Yo te quería preguntar, Sí. ¿sabes que no pude encontrar la primera clase? ¿La grabaron y la dejaron o no? Mira, la primera clase, según entiendo, está en Facebook subida. No sé, Bueno. Melina de Adultos si está por acá y lo puede corroborar, pero Sí. según entiendo que está grabada y subida al Facebook. Bueno, Sí, gracias. Las clases, Graciela, te respondo. Las clases, como comentábamos al principio, los videos los subimos primero a nuestro canal de YouTube y después compartimos ese enlace en Facebook. Y el video queda guardado en la sección de videos de Facebook. Vale, gracias, ¿eh? De nada. Quiero preguntar, material para profundizar un poquito sobre esta parte, ustedes van a subirla en Comunidades. En comunidades. Bien. Sí, subimos el primer texto que era Vectores y Vanguardias. Yo no me llevo bien con esa página, voy a tener que volver a intentar. Por eso pregunté porque no vi nada ahí. Pero bueno, es un tema Lo subimos ahora esta semana. Fíjate, cuando logres entrar vas a ver que al final resulta siendo bastante ordenadora. Ahí lo que hicimos fue subir como un primer texto, que es el que mencionamos en la clase anterior, que lo pueden leer en cualquier momento porque les va a servir en líneas generales para todo el curso. Lo que a mí me gustaría subir, no les prometo para la próxima clase, pero quizás para la otra lo tenga listo, es una especie de glosario con los términos que vamos a usar durante todo el curso. Términos que van a ver que van a ser transversales, desde, no sé, vanguardia, modernidad, posmodernidad, impresionismo, realismo, naturalismo, bueno, cosas que por ahí van apareciendo y que si tenemos un glosario por ahí, nada, nos resulta como más sencillo. Eso por un lado, y por otro lado, voy a ver si podemos subir algún videíto en comunidades de Cándido López, y un capítulo me gustaría de María José Herrera. María José Herrera es una investigadora y crítica de Buenos Aires, que, bueno, es investigadora y hace investigación y curaduría en el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿sí? Fue directora del Museo del Tigre, bueno, es una persona muy representativa y del arte, del estudio del arte de Argentina, y ella escribió un libro que se llama 100 años de arte argentino, ya hace unos años, y la verdad que resulta es de una lectura muy fácil, muy accesible,
y me parece que este primer capítulo para acompañar este primer periodo del arte argentino les puede servir. Así que lo vamos a digitalizar y lo vamos a subir también en los próximos días ahí a comunidades. Yo creo que con eso podemos ir yendo bien. Genial, muchas gracias. Bueno, de nada. Gracias a ustedes. No sé si alguien más tiene algún comentario. Puede ser que Sin Pan y Sin Trabajo haya sido la primera obra nacional adquirida por el museo. Desconozco el dato. Lo leí y me quedó dando vuelta. Pero puede ser Sin Pan y Sin Trabajo. Sí. Yo creo que puede ser. El Museo de Bellas Artes, el Museo Nacional de Bellas Artes, se funda con un cuerpo de 163 obras que fueron donadas. Eduardo Schiaffino, que fue el director, pidió en donación artistas. Claro. O sea que es muy probable que Ernesto de la Cárcova haya aportado a... Y el de la Valle, La Vuelta del Malón también. También, está en ese grupo. Todas esas obras que vimos hoy, no es que no existan otras, obviamente existen muchas más y muchos más artistas, pero forman parte del cuerpo de obra más, digamos, representativo del momento, representativo en relación a las implicancias que tuvieron en el momento, porque esto a mí me parece importante también aclararlo y tener en cuenta cuando uno estudia historia del arte argentino, estudiar los artistas que en ese momento fueron representativos, que tuvieron cierta injerencia y cierta presencia en la época. Por eso puede pasar que a veces estudiemos un artista que en la actualidad no es tan popular, pero que en ese momento realmente lo fue, y por eso vale la pena estudiarlo porque nos da un panorama de esa escena, o puede pasar al revés, ¿no? Un artista que hoy es muy popular y que en su momento no fue realmente relevante. Bueno, probablemente lo mencionemos, pero vamos a mencionarlo dentro del marco del lugar que tuvo en ese momento. Porque la escena del arte, cada una de las escenas que se van construyendo en los diferentes momentos, justamente lo hacen las personas, los artistas, los intelectuales, los historiadores que están, digamos, presentes y trabajando específicamente en esa época. Entonces, eso es importante. Por eso también las selecciones que vamos a hacer de obras y de artistas tiene que ver con eso, con el nivel de injerencia que los artistas tuvieron en el momento en el que crearon las obras. Bien. Bueno, si no tienen ningún otro comentario, nos vemos en el campus virtual. Vamos a ir subiendo todo este material a lo largo de la semana. Si tienen alguna duda, nos escriben. Ya recibí algunos mensajes por ahí por el campus. Es la verdad que muy, muy práctico. Una vez que le enganchás la mano, es muy práctico usarlo. Es un espacio que está bueno para compartir apreciaciones, materiales, dudas. Así que las invito a que participen y a que sigamos en contacto por ahí, ¿les parece? Sí. Bueno. Muchas gracias. No me pueden ver saludándolas, pero les mando un beso grande y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la clase. Hasta el martes. Gracias, gracias. Gracias. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, gracias. A vos.